Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos su presencia. Nuevamente estamos retomando las conferencias de forma presencial. Estas conferencias también se transmiten de manera virtual. El director de la facultad, el doctor Carlos Ortega Ochoa, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias de ganadería. En esta ocasión tenemos la participación del médico Manuel Salgado Vázquez con su conferencia de manejo básico de equinos. Voy a, primeramente, un agradecimiento, doctor, por su disposición para tener esta charla. Voy a dar los datos generales del doctor. Nuestro expositor el día de hoy es profesor de la Facultad de Zootecnia y Ecología, responsable de la cátedra de equinos y también anatomía en el programa de ingeniero zootecnista en sistemas de producción. El doctor Salgado realizó un curso sobre manejo de equinos en Kentucky Horse Park en 1984, cuando apenas estaba iniciando su carrera, sus estudios. Cursó y concluyó su carrera de médico veterinario en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 1990. En 1991 realizó una estancia en el Hospital de la Universidad de Florida. Para el año 2000 desarrolló un internado en medicina interna en el Hospital de Chino Hills, California, en Estados Unidos. En el 2008 fue presidente de la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Un liderazgo muy importante, ¿verdad? Pocos son los médicos que ocupan estas presidencias. En el 2014 fue presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Zootecnistas, especialistas en equinos. En el 2016 comisionado de carreras de caballos y galgos de la Secretaría de Gobernación del área federal. Es médico veterinario zootecnista certificado por el CONSERVET en el área de equinos. Excelente trayectoria profesional del médico Salgado, al cual le damos la bienvenida para el inicio de su plática. Buenos días, muchachos. Pues muchas gracias por venir, por asistir a esta nueva etapa de conferencias, de pláticas de la facultad. Igual la gente que nos apoya o nos sigue en línea, pues muchas gracias por estar presentes. Bueno, vamos a empezar con algo que a lo mejor a muchos estoy viendo caras ya conocidas que lo manejan porque lo hemos seguido en nuestra clase de sistemas de producción de equinos, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más corto y un poquito más específico sobre las áreas en las que nosotros consideramos que debemos de tener el manejo en los caballos. Bueno, pues empezamos, muchachos. Lo primero, como muchos sabemos, es el origen del caballo, que cuenta con más de 40 millones de años de este origen del caballo, el cual con el tiempo pues ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando este caballo y por lo que ustedes ven, pues era un animal muy parecido a un animal pequeño, como puede ser a lo mejor un borrego o podría ser a lo mejor un perro. Pero una de las evoluciones que tuvo el caballo fue en relación a que fue tratando de evolucionar para defenderse de los depredadores. Por lo que ustedes ven, el caballo es un animal depredado. Otros que vemos que tienen los ojos laterales son animales depredados y los animales que vemos que tienen los ojos en la parte de enfrente, gracias, son animales depredadores. Bueno, en el caso del caballo, la evolución que tuvo fue que fue cambiando su extremidad. La extremidad, como ustedes la ven, anterior, la extremidad anterior es muy parecida a la extremidad de nosotros mismos. Acá arriba
va a presentar la escápula, que eso sería igual, equivalente a lo que vendría siendo de nosotros la clavícula, y luego después vamos a ver qué es el húmero en esta área, y luego después vamos a ver que sigue el radio y el cúbito, que sería el brazo de nosotros, y luego después la rodilla, que es en los caballos, que nosotros lo consideramos como la muñeca, y luego después sigue lo que es la caña, que es el metacarpo, y luego la primera y segunda y tercer falange. Pues si se ponen a ver, es exactamente igual que nuestra extremidad. La única diferencia que ellos hace cerca de 40 millones de años tenían igual 5 dedos, igual que nosotros, y esos 5 dedos fueron evolucionando uno de los dedos y se fue desarrollando para darle velocidad al animal. Entonces la defensa del caballo contra los depredadores es precisamente eso, el hecho de que desarrolló uno de sus dedos, lo hizo más largo y eso le dio velocidad al animal. Igual pasa en las extremidades anteriores como en las extremidades posteriores. Entonces, esa evolución, pues fue una evolución de muchos años. En realidad el caballo, su origen es de nuestra zona, de América, del norte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos y del norte de México. Y con el tiempo, el caballo se cree que por la era de hielo emigró hacia otros continentes y fue hacia América, hacia Asia y África, en donde vivía en zonas muy altas. Y al empezar a reproducir en gran cantidad, pues empezaron a buscar ellos salir de las áreas altas hacia abajo, y resulta pues que ahí están los depredadores comunes como es el león o el tigre, y ellos pues eran presa muy fácil, ¿verdad? Por la estructura que tenían el animal. Imagínense, estos animales pues prácticamente no tenían ninguna defensa para esos depredadores. Entonces, como les repito, la defensa que ellos tuvieron fue evolucionar con ese dedo, con esa parte de la extremidad. Bueno, ya el animal actual al que conocemos nosotros, pues ese es un caballo que va a contar con 7 vértebras cervicales, igual que cualquier animal mamífero. En este caso va a tener 18 torácicas, 6 lumbares, que en algunas razas de caballos, como pasa con el árabe, pues tienen una vértebra menos, o sea, son un poquito más cortos. Y después siguen 5 huesos sacros, que esos están fusionados, y después siguen de 12 a 14 vértebras coxígeas, que prácticamente sería la cola del caballo. Es bien importante para el uso y para la función del caballo, la función zootécnica, la conformación del animal. A veces nosotros oímos que, no, pues que es hijo de tal caballo, que es hijo del Royal Quidditch, por decir, en caballos de carreras. Bueno, sí es importante la genética, pero la genética tiene que tener un respaldo fenotípico del animal, y ese respaldo fenotípico del animal pues tiene que tener características para que le dé la función zootécnica a la que ustedes lo necesitan. Expresándonos más en animales del deporte, vamos a ver que, por ejemplo, caballos de equitación, es bien importante que esta escápula tenga una angulación, una inclinación bastante flexionada, acostada, para que le dé oportunidad al animal que pueda flexionar sus extremidades. O en el caso de los caballos de carreras, es bien importante que la tuberosidad coxal, donde es es donde hace la flexión el animal para hacer el estiramiento de su extremidad, que es más o menos en lo que es la cadera, que es el acetábulo con la cabeza del fémur. Contra más adentro esté esa flexión, esa bisagra, por decir, pues va a tener un poco más de arranque y más de pucha, y le va a dar oportunidad de que el caballo tenga mucha más fuerza, ya sea para correr o sea para saltar. Entonces, cuando ustedes vean caballos, tienen que ver anatómicamente si tienen las condiciones el animal para la función zootécnica que ustedes van a utilizar. Un caballo también de carreras, es importante que este hueso, que nosotros lo conocemos como caña, que es el metacarpo, pues sea lo más corto posible, que no sea tan largo. Eso le ayuda a que tenga un poco más de rapidez a la hora de hacer la flexión de sus manos. Entonces, todas esas características que ustedes ven, aparte de la genética que deben de traer en la cuestión de los papeles, pues tienen que tener esas características físicas.
También animales que no tengan una conformación adecuada, va a ser muy común que se lesionen, se lastimen con más facilidad. O sea, si yo tengo un caballo que tiene a lo mejor su manita un poquito metida hacia adentro, hacia que sea sambo, o como les dicen, izquierdos, no quiere decir que no vaya a hacer su función como cualquier otro animal. Lo que va a suceder es que ese animal con más facilidad se va a lastimar. Entonces hay que evitar ese tipo de animales. Y de igual forma hay enfermedades o padecimientos que son hereditarios, ¿sí? Entonces tenemos que ver que no cuenten con ese tipo de problemas. Por ejemplo, los más comunes en caballos es uno que se llama rimbón, que se hace una calcificación de estenosis aquí en la segunda falange, o el esparaván, que se hacen también, se llega a osificar toda la articulación de lo que viene siendo los tarsos. Eso nosotros lo podemos ver a lo mejor radiológicamente antes de que suceda. Entonces es importante que cuando se compra de un animal, pues que le puedas sacar unas radiografías para determinar eso. Animales que tengan este tipo de lesiones son hereditarias, entonces seguramente sus hijos van a presentar este tipo de problemas. Bueno, en el caballo, pues como todos sabemos, lo cambiamos nosotros drásticamente. El caballo era un animal que duraba suelto 24 horas del día, y de esas 24 horas del día utilizaba 20 horas para comer. Prácticamente todo el día comía. Y ahora resulta que nosotros los agarramos, los metemos a una caballeriza, y en la caballeriza les damos 2 veces de comer al día, si bien les va. Entonces ellos cambian su hábito de alimenticio. No es que tengan un problema ellos de digestivo, sino que nosotros estamos cambiándoles la forma de alimentarse. Entonces, al momento en que nosotros estamos cambiando todo ese tipo de rutinas, pues entonces empezamos a presentar problemas como el más común, que es el cólico. Nada más recordándoles, el caballo, tiene la cavidad bucal, que en la cavidad bucal lo que va a hacer es producir la maceración del alimento, va a producir el bolo alimenticio. El esófago nada más va a ser el conducto que va a comunicar de la cavidad bucal a lo que viene siendo el estómago. El estómago nada más es un reservorio de alimento, y en los intestinos delgado y grueso y en el ciego es donde empieza la degradación y la absorción de los nutrientes. Todo eso nosotros tenemos que considerar el tipo de alimento que le vamos a dar para que pueda ser más factible la absorción de todos esos nutrientes. Bueno, en la alimentación, como todos sabemos, aquí en Chihuahua es muy común que se produzca la alfalfa, y la mayoría de la gente les da alfalfa a los caballos. No necesariamente quiere decir que sea el alimento idóneo para el caballo. Lo que pasa con la alfalfa es que es un alimento bastante rico, bastante nutritivo. Entonces, si yo le doy a un caballo pura alfalfa, puedo cumplir con sus requerimientos nutricionales, mas no quiere decir que sea el alimento idóneo para el caballo. ¿Y por qué no es el idóneo? Porque la alfalfa presenta gran cantidad de toxinas, sobre todo en la forma en que lo producen. Por ejemplo, si ustedes tienen una alfalfa que está un poquito mojada, puede ser que se caliente esa alfalfa y empiece un proceso de fermentación, y esa fermentación va a ocasionar que produzca toxinas, y esas toxinas al caballo le producen problemas de circulación. El caballo, el problema que tiene es que sus células, sus capilares, sus glóbulos rojos son microcíticos, son muy pequeños, y las toxinas son de mayor tamaño, entonces se estancan con mucha facilidad. Ahorita cuando veamos lo del casco, vamos a ver que es muy factible que se esté congestionando todas esas toxinas en la lámina propia del casco. Entonces, la alfalfa es un alimento que es común aquí en Chihuahua, pero no necesariamente quiere decir que sea el idóneo. Otros alimentos que se dan son el heno. Ese heno puede ser zacates, o pueden ser pacas de avena, de sorgo, de cualquier esquilmo que se produzca, y sirve normalmente como relleno, no tanto como un aporte nutricional para el caballo, simplemente como para que el animal se sienta satisfecho. Aquí en México no es común que les demos silos, pero por ejemplo en Canadá es muy común que les den a los caballos silos de maíz. Es lo que normalmente comen ellos. Eso lo vamos a combinar nosotros con granos. El más común y el más óptimo para los caballos es la avena. Y aquí, gracias a Dios, en Chihuahua
pues producimos bastante avena. Entonces no tenemos problemas de estar consiguiendo un alimento que sea muy apetecible para el caballo. Otro alimento que es muy común es el maíz, nada más que ese tiene también otra desventaja, que tiene gran cantidad de toxinas, y sobre todo si lo procesas el maíz, por ejemplo, si lo quiebras o si lo laminas, entonces empieza a generar aflatoxinas, y esas aflatoxinas son muy tóxicas para el caballo. ¿Qué es lo que quiere decir? No quiere decir que no le dé maíz al caballo, ni tampoco quiere decir que le dé alfalfa, sino que tengo que bajar las cantidades de maíz o de alfalfa que le dé para que no vaya a producir una toxicidad en el animal. Y el otro alimento que es muy común, que últimamente ya se nos ha hecho algo parte de Chihuahua, es la cebada, que normalmente nosotros no teníamos este grano. Ahora con la cuestión de la cervecería, pues hay mucha gente que produce cebada, y posiblemente no tanto el grano, sino los esquilmos de la cebada son también muy apetecibles por el caballo. La cebada es un alimento muy parecido a la avena. El único problema que es, no sé si les ha tocado ver, pero son como unos baloncitos. O sea, es muy duro, es difícil de que lo pueda el animal digerir, degradar. Entonces, a lo mejor si se hace en un proceso de quebrar o de moler, bueno, pues a lo mejor es un poquito más fácil de que el animal lo pueda absorber el alimento. Pero dentro de estos alimentos que estoy poniendo, pues es lo más común que le podemos dar aquí en Chihuahua a los caballos. Me estoy refiriendo en zonas porque habrá otras zonas donde tengan otro tipo de productos que sean también idóneos para el caballo. Por ejemplo, en Estados Unidos producen muchos pastos, y los pastos pues son muy apetecibles para el caballo, tienen cierto valor nutricional, cumple con los requerimientos y aparte cumple con la satisfacción del animal. Aquí la verdad es que los pastos que producimos, pues en la mayoría se hacen prácticamente como el Excelsior, el que se le pone a los aires acondicionados, seco, y no son apetecibles por el animal. Entonces, batallamos para darles un suplemento en ese sentido, porque normalmente no existen alimentos aquí en Chihuahua que cumplan con ese perfil. Bueno, una cosa es la cuestión de los requerimientos nutricionales del caballo, y otra cuestión es con lo que se siente satisfecho el animal, ¿sí? Por ejemplo, si han visto ustedes los productos para los perros, Proplan y todo ese tipo de alimentos que tienen bastante valor nutricional, pero se les dan dosis muy pequeñas y normalmente el perrito se queda con cierta cantidad de ansiedad, de hambre, porque a lo mejor no se siente satisfecho con la cantidad de alimento. Bueno, en los caballos pasa exactamente igual, ¿verdad? A lo mejor con la alfalfa pudiéramos cumplir con la mitad de lo que él se sintiera satisfecho con los requerimientos nutricionales que él necesita. Entonces, en ese caso, tendríamos que combinar un alimento que tenga el valor nutricional con un alimento que no tenga ningún valor nutricional para completar la satisfacción del animal. Hay diferentes niveles de cantidad de alimento que consume un caballo. Por ejemplo, un caballo de mantenimiento, un caballo que no lo usan, pues a lo mejor una vez por semana o eventualmente lo montan, nosotros lo consideramos como un animal de mantenimiento. Ese animal va a consumir el 2% de su peso. O sea, si estamos hablando de un caballo de 350 kilos, el 2% estaríamos hablando de 7 kilos. En general, lo que hacemos es que damos 2/3 partes de heno y 1/3 parte de grano, ¿sí? Para que el animal más o menos cumpla con sus requerimientos nutricionales, y aparte se puede poner un suplemento, ya sea de minerales, vitaminas o proteína, dependiendo cuál sea la situación del animal, la situación del alimento y las necesidades de la función zootécnica que tenga el animal, porque, por ejemplo, si es una yegua reproductora, pues claro que va a necesitar un suplemento de calcio y fósforo, y más adelante un suplemento de proteína para cumplir los requerimientos nutricionales de la yegua. O si, por ejemplo, es un caballo de carreras, bueno, pues ese caballo de carreras a lo mejor va a necesitar tener un poco más de fibra para que le dé más energía y se sienta más satisfecho el animal. O si es un caballo de trabajo en el rancho, bueno, pues tengo que dar a lo mejor un suplemento de grasa de origen animal para que pueda aguantar todo el día estar trabajando y tenga la energía para poder hacer su trabajo como debe ser. Entonces, en mantenimiento, les decía que deben de consumir del 1.5 al 2% de heno. Si le doy el 1.5, tendría que dar un 0.5 de su peso
de grano para cumplir con el 2% que necesita para cumplir con sus necesidades del animal, de sentirse satisfecho. En el caso de un caballo ligero que dijéramos trabaja 2 o 3 días a la semana, ese tendría que tener un consumo del 2.5% de su peso. De ese 2.5 se puede jugar dándole el 1.5 de heno con el 1% de grano, o dar el 2% de heno con el 0.5 de grano. ¿Qué variaría ahí? Pues variaría que la cuestión del heno tenga mayor valor nutricional y pueda cumplir con los requerimientos que tenga. Y de igual forma, pues dar un suplemento con todos estos productos. En caballos es muy difícil que yo me ponga a hacer una ración, que me ponga a decir, pues sabes que voy a comprar el grano y le voy a revolver melaza y le voy a poner un suplemento. ¿Por qué? Porque en realidad son muy pocas las cantidades de caballos que tenemos como para que sea negocio el estar haciendo una ración de ese tipo, ¿sí? Entonces lo más conveniente que usamos nosotros cuando hacemos raciones, es que compremos alimentos ya balanceados, granos ya balanceados, compramos el heno y compramos un suplemento ya específico para la función zootécnica en la que vamos a usar el caballo. Existen el Red Cell, que tiene hierro, el Calmana, que tiene calcio y fósforo, que es para las yeguas gestantes o potros en desarrollo. Entonces, con eso completamos los requerimientos nutricionales del animal. O sea, no necesariamente tenemos que hacer una ración y ir balanceando todos los requerimientos que tenga, sino más fácil, ya los compramos balanceados y lo único que hacemos es dar las cantidades que creemos que lo necesiten según su función zootécnica. Y en el caso de un caballo de trabajo pesado, puede ser que trabaje 5 días. Normalmente ningún caballo se recomienda que trabaje todos los días. Tiene que tener un día o 2 días por lo menos de descanso. En ocasiones nos sucede que hay caballos, por ejemplo, en escuelas que dan de clases de monta, que los usan hasta 3, 4 veces el caballo el mismo día. O sea, va a llegar un momento en que sus animales se cansen y no van a querer trabajar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que esos caballos o los uses nada más 1 o 2 horas al día y nomás los uses 5 días a la semana, o uses a lo mejor 3, 4 veces al día y nomás los uses 3 o 4 veces a la semana. O sea, tienen que darle su tiempo de descanso, porque si no, tarde o temprano el animal se lo va a cobrar. Y en el caballo de trabajo pesado, les decía, el máximo es el 3%. Pueden llegar hasta consumir el 3.5% de su peso. De hecho, cuando tienen ustedes caballos en caballerizas, a lo mejor es muy común que les diga el que se los tiene, no hombre, su caballo come como dinosaurio, come muchísimo, ¿no? Está come y come. Bueno, en realidad lo máximo que va a comer el caballo es el 3.5 de su peso, ¿sí? Si ustedes sacan el peso del caballo y pesa 400 kilos, pues ese caballo debe estar consumiendo alrededor de 14 kilogramos diarios. Y de esos 14 kilogramos diarios lo van a dividir ustedes entre heno, entre el grano y durante todo el día. Ya sea si le quieren dar unas 2 veces, que es lo mínimo que hay que darle de comer al día, o si lo quieren dividir en tres dosis. Pero a final de cuentas deben de ser 14 kilogramos lo que le van a dar de alimento a ese caballo. Y en animales que estén en yeguas que estén en gestación o potrillos que estén en desarrollo, es muy común que alcancen el consumo del 3.5% de su peso. Bueno, una parte que es importante para que tengan el buen desarrollo y que puedan absorber los nutrientes como debe ser. De hecho, hay gente que considera como la cavidad bucal como la quinta pata del caballo, porque si no tienen una buena cavidad dental, los animales, por mejor genética que tengan, por mejor alimentación que tengan, pues no van a desarrollar como debe de ser. Entonces, el balance dental o odontológico es bien importante. A veces desconocemos que el caballo tiene dientes de leche igual que nosotros y van a mudar. Mudan más o menos, empieza la muda de los caballos alrededor de los 2 años y medio y terminan de mudar alrededor de los 4 años, ¿sí? Pero el potro nace con dientes de leche, con los 2 incisivos, o puede ser que a la semana de nacido los tenga, a las 3 semanas salen los laterales y alrededor de los 6 a 10 meses salen las cuñas. Y ya hasta los 2 años y medio es cuando van a mudar con los primeros incisivos. Y así cada año van a ir mudando. Ya al final, el último que sale, sobre todo en el caso de los sementales, va a ser el colmillo, ¿sí?
El colmillo sale más o menos alrededor de los 4 años y termina de hacer su desarrollo a los 4 años y medio. ¿Sí? Pero también hay algunos caballos que tienen un premolar que se le conoce como diente de lobo, que más o menos va a estar aquí en esta zona. Si se fijan, este es el colmillo y este es el diente de lobo, que a veces nos confundimos, pensamos que es el mismo, en la misma pieza dental, pero en realidad no. El colmillo está bastante pegado hacia lo que son los dientes, y el diente de lobo, el wolf teeth que le dicen, pues es prácticamente el primer premolar de la cavidad. No a todos los animales les sale, no todos los animales lo presenten. Lo normal es que lo presenten en la parte superior, pero pudiera dar el caso que también en la parte inferior, en la mandíbula inferior, también tengan diente de lobo. ¿Cuál es el problema del diente de lobo? El problema del diente de lobo es que, si se fijan, exactamente al momento en que ustedes le van a poner el freno al animal, la barra del freno va a quedar exactamente sobre esta área. Entonces, si ustedes le jalan al caballo con las riendas, pues lo único que van a hacer es que el diente de lobo, que casi no tiene raíz, se mueva adentro de la encía, y eso es bastante doloroso para el animal. Le causa el dolor. Entonces, casi normalmente estos caballos lo que hacen es estar levantando la cabeza, tratando de defenderse, y hay gente que lo que hace es ponerle un elevador, que se da cuenta, una cuerdita de aquí a lo que viene siendo el cincho, para no permitirlo hacerlo, pero lógicamente eso no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es identificar que tiene el wolf teeth y quitárselo. Tenemos que recordar que los caballos no están diseñados para que los montemos. Nosotros arbitrariamente asumimos el hecho de montar los caballos. Entonces, una de las desventajas es que anatómicamente tienen ciertas cuestiones en las cuales nosotros tenemos que tratar de convivir con ellas o acomodarnos para que ellos puedan hacer su función. Esta es la más común, la del diente de lobo. Entonces, este diente de lobo se tiene que retirar, se tiene que quitar. Si es el caballo que se monta, tenemos que retirar el diente de lobo. En ocasiones, les digo, sale nada más de un lado, o puede salir de los dos, o puede salir hacia abajo también en la mandíbula inferior. Pero no le va a molestar al caballo hasta que no lo monten y usen el freno. Hay gente que se confunde y dice, oye, es que el caballo trae diente de lobo y batalla para comer. Realmente el hecho de que tenga diente de lobo no tiene ningún problema a la hora de comer. Si se fijan ustedes, los caballos tienen sus dientes, que son los que sirven para cortar el zacate, tienen su colmillo, que sirven para desgarrar pues alimentos que son fibrosos, tienen sus premolares, sus molares para macerar el alimento, y producen la saliva, que las glándulas salivales están a los lados de los cachetes, y van a producir a lo mejor entre 15 litros de saliva, y van a producir el bolo alimenticio para entonces sí pasarlo al esófago. Pero actualmente, si nos ponemos a ver, pues nosotros les damos el alimento en pesebre. Los dientes difícilmente los van a estar utilizando, ¿sí? Normalmente agarran con la lengua y con los belfos y pasan hacia lo que vienen siendo los premolares y los molares, el alimento, y esa es la forma en que ellos van produciendo el bolo alimenticio. Otro de los problemas que tenemos comunes es que se hacen estos como piquitos que se les llaman odontofitos. Estos odontofitos se producen por la forma en que comen los caballos. A la hora de que el caballo está comiendo, el desgaste de la muela, pues no es parejo. Normalmente las orillas no tienen el mismo desgaste, y la forma en que se va arrasando la dentadura es por la frotación de la muela superior con la inferior. Al no tener exactamente la conexión, entonces se producen estos odontofitos. En ocasiones se producen estos ganchos, que en la mañana en la clase lo estábamos viendo. Estos ganchos es cuando son animales que tienen problemas de prognatismo o de bragnea, o sea que las mandíbulas no concuerda la inferior con la superior, entonces quedan esos espacios, y el molar pues no se alcanza a arrasar como debe de ser. Lógicamente, cuando se producen este tipo de filos, pues estos se van a empezar a lastimar. No sé si esta herida que tenga aquí el cachete del cabello sea por eso, o nada más sea un pliegue de la misma cavidad, pero normalmente cuando abrimos las cavidades y vemos este tipo de ganchos,
normalmente todo el área va a estar lastimada y lógicamente ese caballo no va a querer estar masticando el alimento como debe ser y se va a empezar a tragar el grano. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues vamos a ver lo primero que empieza a bajar de peso y otra empiezan a defecar con mucho grano entero. Y la tercera es que vemos en donde toman agua ellos bastante comida, porque como sienten la molestia de la boca y sienten lo cómodo del frío del agua, pues tratan de siempre estar metiendo su boca al agua para tratar de sentir la ansiedad de quitarse un poco la molestia. Entonces, estos odontofitos se tienen que retirar, se tienen que quitar. Lo ideal es que lo hagamos cada 6 meses, ¿sí? Que hagamos un balance cada 6 meses y nada más quitemos los odontofitos, nada más quitemos todos estos filitos que hay. De repente hay otro tipo de problemas que son olas o son bancos que por no tener una pieza dental, ya sea la superior o la inferior, se empieza a desarrollar más la otra. No es que crezcan las muelas, lo que pasa es que las raíces de las muelas es bastante grande y poco a poco esa raíz va a ir bajando y va a ir simulando como si la muela estuviera creciendo. Si yo le sacara una radiografía a un potrillo, su raíz sería a lo mejor hasta acá arriba. Si yo le saco a ese mismo potrillo, pero después de 10 años o 15 años, otra radiografía, nos vamos a dar que su raíz llegue nada más a esta parte color café, ¿sí? O sea, poco a poco va a ir bajando la pieza dental hasta que llegue un momento en que pierda la pieza dental. Y ese desgaste que va a tener, pues como les vuelvo a repetir, no es parejo, se forman esos odontofitos que son los que hay que estar retirando. Existe equipo para hacer ese tipo de trabajos. Estos son puras limas dentales, lo que está en la parte de arriba, que es un abrebocas, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver esta lima, lo que van a hacer es que la van a pasar por el filo de todas estas muelas, tratando de quitar todos los odontofitos. Existe otros equipos que se llaman Power Float, que son como unos esmeriles, que los metes y empiezan en forma circular a devastar la muela. Tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de equipos, porque ese no les dice hasta dónde va a llegar la devastación de la muela. Entonces, si tú lo pones y le das, pues puede ser que te acabe la muela. En cambio, con las otras limas, como las que les enseñé ahorita, esas limas, pues esta lima, si la van poniendo por todo el borde, o lo que viene siendo el piso o el techo de las muelas, pues la muela de al lado es la que les va dando el nivel hasta donde debe estar. Y es una práctica que normalmente la tenemos que hacer en caballos y que la podemos hacer cualquiera. Este aparato que está arriba se llama abrebocas. Es para tratar de abrirle la boca al caballo y poder meter estas limas sin ningún problema. Se puede hacer la limada sin el abrebocas, pero van a estar peleándose con el animal. Lo ideal es que se haga con un aparato de estos para que lo puedan hacer. Y estos son unos tipos de sujetadores para tratar de que se mantenga rígido el abrebocas y pueda hacerse el procedimiento sin ningún problema. Bueno, les digo, es a grandes rasgos como les voy pasando la información, pero son los conceptos básicos para un buen manejo del caballo. En cuestión de reproducción, pues todos sabemos que la gestación de la yegua es casi un año. Son 11 meses con más o menos 15 días lo que tiene que durar la gestación. Animales que son arriba de 14 años, es muy común que duren hasta un año en gestación. Y últimamente, yo no sé por qué, pero bastantes yeguas es común que duren un año en la gestación. El ciclo de la yegua de ovulación es de 21 días y las yeguas son poliestacionales. ¿Qué quiere decir eso de poliestacionales? Lo que quiere decir es que la yegua no todo el año está ovulando, sino nada más va a ovular en la época en que existan 16 horas luz, ¿sí? Lo que quiere decir que nada más la época de verano, la yegua va a estar entrando en calor. Si amanece a las 7 de la mañana y oscurece a las 8 de la noche, bueno, pues entonces ahí ya cumple con las 16 horas luz y entonces sí puede ovular, pero si oscurece muy temprano, que es el caso de invierno, pues ya no. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua, es muy común que las yeguas, a partir del mes de octubre
hasta el mes de febrero ya no entren en calor, ¿sí? En marzo vuelven a empezar otra vez a entrar en calor hasta el mes de septiembre, que es cuando las podemos preñar. De todos modos podemos inducir los calores aunque ellas no entren. Les podemos poner una luz de estas blancas en invierno y simular como si cumplieran las 16 horas luz y la yegua entraría en calor. La otra que puedo hacer es poner progesterona, que es la hormona de la hembra, y no sé si hayan oído del calor de potro que le dicen. Ese calor de potro lo que significa es que cuando la yegua pare, normalmente a los 9 o 11 días entra en calor en la fecha que sea invierno o sea verano. Bueno, imagínense, yo le pongo progesterona y de repente un día se la quito, pues voy a simular como si estuviera la yegua recién parida y lo más seguro es que a la semana esté entrando en calor, ¿verdad? Y con prostaglandinas, igual como lo manejamos en ganado, también podemos estimular, siempre y cuando sea en el tiempo en que sea su ovulación normal. Cuando es en tiempo de invierno se batalla un poco más, no tanto para que entre en calor, sino para que ovule la yegua. Entonces, en invierno normalmente se usa la luz y se usa la progesterona. Bueno, entonces les decía, de ovulación a ovulación son 21 días. Pero resulta que la yegua dura en calor alrededor de una semana. Y entonces lo que quiere decir que vamos a tener intervalos de que la yegua acepte el caballo de 14 a 16 días. O sea, lo que quiere decir que de 14 a 16 días va a estar en anestro. O sea, la yegua no acepta el caballo. Y después va a durar aproximadamente una semana en calor la yegua. Y normalmente 48 horas antes de que se acabe el calor va a ser su ovulación, ¿sí? O sea, a veces es difícil que podamos nosotros determinar esto, porque yo se los he estado poniendo muy sencillo, que la yegua dura una semana en calor, pero la yegua puede durar 3 días en calor, o la yegua puede durar 10 días en calor. Si dura 10 días, pues sería el 8º día. Si fueran 3 días, pues el primer día que entre en calor, la yegua está ovulando. Entonces tenemos que estar siempre muy pendientes de qué momento está la ovulación de la yegua. Por eso es importante la gente que se dedique a reproducción, que use ultrasonidos para que pueda estar checando a los ovarios y puedan tener una idea del crecimiento folicular que tengan. Otro dato que es bien importante que yo les comento a los alumnos es que el momento en que la yegua está ovulando, su cérvix se dilata y se pone en el piso como si fuera una coladera para recibir el esperma. Eso nada más sucede durante el momento de su ovulación. Entonces, si ustedes la están palpando por el recto y la palpan por la vagina, pueden determinar también el momento de la ovulación sin necesidad de estar utilizando el ultrasonido. Ok, eso es en cuanto al manejo de los periodos de la yegua. Si ustedes tienen una yegua y la tienen gestante, pues ya saben que más o menos es alrededor de un año la gestación. A veces es muy común que la gente nos esté preguntando, oye, pues es que ya tiene más del año y la yegua no pare, y la palpas, y sí, evidentemente la yegua está gestante, pero pues tú no puedes determinar si tiene el año o no. ¿Cuál es la forma en que lo puedas determinar si es el momento del parto de la yegua o no es el parto de la yegua? Pues la única forma es con el ultrasonido, es meter el ultrasonido, checar la placenta. Si la placenta está bastante calcificada, quiere decir que ya no hay intercambio de nutrientes, entonces en ese momento tiene riesgo el postro y en ese momento entonces sí se tiene que inducir el parto. Si no existe eso, pues tienes que esperar hasta ver alguna síntoma para que sea el parto. ¿Y cuál sería el síntoma más común? Pues el síntoma más común es que el cérvix se abra. Entonces, si tú ves que la yegua tiene una manita de fuera, una patita o la cabeza, pues esa ya tiene nada más que 2 horas para aventar el producto. Tiene que ser algo rápido, porque si no se puede asfixiar el producto. Entonces, la forma nada más para determinar la gestación, si no tienen ustedes las fechas, es con el ultrasonido. Y la otra es en el caso de los caballos. El punto más común es la castración del animal. En la cuestión de la castración, hay mucha gente que quiere utilizar el caballo, compran un caballo de calidad y lo quieren utilizar para montarlo y lo quieren utilizar como semental al mismo tiempo. Es difícil que puedan hacer las dos actividades. Es difícil que puedas tú agarrar un caballo y decir, ah, pues lo voy a usar para ir a hacer las cabalgatas
y cuando no estés dando cabalgata va a preñar yeguas. Cuando vayan en la cabalgata y va una yegua en calor, pues él se va a alterar, ¿sí? Entonces va a ser difícil que lo puedan manejar. En el caso de los carrereros, lo que hace comúnmente, porque si juegan contra una yegua y resulta que la yegua a lo mejor anda ya cerca de su ovulación, por las feromonas, el caballo la puede oler, y el caballo en vez de estar pendiente de la carrera, está pendiente de la yegua, pues la gente les pone VIPs o les pone algún producto para tratar de distraer. La verdad yo no sé qué tanto funcione eso. Lo ideal es que si lo vas a hacer por una función zootécnica, mejor castres el caballo, ¿sí? Que no lo tengas como semental. Si lo vas a usar como semental, mejor lo usas como semental y nada más sea su única función. Si lo vas a usar para alguna actividad zootécnica, pues mejor lo usas para la actividad zootécnica. ¿A qué edad es la que se recomienda castrar el caballo? Va a depender de muchas situaciones que ustedes quieran. La edad idónea para castrar el caballo es, normalmente el caballo, el cuarto de milla, deja de crecer a los 4 años, a los 5 años. Más o menos es la edad que deja de crecer. Los caballos petizos, esos que vemos en la sierra, chiquitos, que son muy aguantadores, que andan para todos lados, esos dejan de crecer a los 3 años. Los caballos europeos dejan de crecer alrededor de los 8 años. Todavía a los 8 años pueden estar en desarrollo. Bueno, si tú castras un caballo de cuarto de milla, que decimos que deja de crecer a los 4 años y medio, y yo lo castro a los 2 años, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que él no va a adquirir las características físicas de macho, porque ya no va a tener las gónadas, que son las que van a estar produciendo la testosterona, que es la que va a estar estimulando que tenga las características de macho. Entonces, a lo mejor lo que vas a ver tú va a ser un caballo con a lo mejor la mandíbula un poquito delgada, a lo mejor el encuentro más cerrado, o sea, no tan musculoso, o sea, no va a adquirir las características, pero eso no quiere decir que no haga su función zootécnica adecuadamente. Si ustedes se ponen a ver, de los pocos casos que vemos en competencias, vemos en el caso de los caballos que las hembras y los machos compiten por igual. ¿Sí? Es lo mismo una hembra que un macho que juegue carreras, que salte, que haga equitación, que haga rodeo. No hay indiferencia en ese sentido. Entonces, no le va a afectar al caballo en cuanto a su función zootécnica, pero sí en cuanto a sus características físicas. Entonces, si ustedes lo castran a los 2 años, pues no va a adquirir esas características. Si ustedes lo castran ya después de los 4 años y medio, pues va a tener las características que esperan del caballo. También acuérdense que el caballo lo único que vamos a hacer es quitarle los testículos, más no le vamos a quitar la cuestión de su sexualidad. Él es un caballo, es un macho y genéticamente él tiene esas características y se va a comportar como un macho. A lo mejor lo único que vamos a hacer es bajar el líbido. Entonces, si yo un caballo semental, que lo estuvimos usando como semental, lo castro a los 10 años, pues no quiere decir que al momento que hay una yegua no se vaya a alterar el caballo, sí se va a alterar. Lo que va a disminuir a lo mejor va a ser el líbido del caballo y va a ser menos las manifestaciones como semental, pero igual se puede manifestar como caballo, ¿sí? Entonces no va relacionado el líbido, el deseo del caballo con la manifestación como semental. Pero si tú tienes un potrillo que nunca lo has usado como semental y lo castras de pequeño, pues para él va a ser indiferente. Por eso normalmente la gente castra a los caballos pequeños, porque entonces ellos lo ven como algo indiferente. A mí me ha tocado ver sementales que funcionan sin ningún problema, los usan como sementales y los usan en alguna función zootécnica y pueden funcionar. La verdad no les sé decir bajo qué esquema pueden manejarse en ese tipo, pero en su mayoría no se deben de utilizar en las dos funciones. En el caso de los caballos que les dicen que son chiclanes, que lo que se refieren es que son criptorquidios, o sea que tienen un testículo dentro de cavidad abdominal, tienen la fama de que son caballos más agresivos, que son los chiclanes. Esos caballos son más temperamentales por la cuestión de que adentro de la cavidad abdominal el calor del cuerpo hace que produzca mayor cantidad de testosterona. Por eso es que las gónadas están por fuera del cuerpo, porque necesitan otra temperatura. Pero el hecho de que esté dentro de cavidad hace que produzca mayor testosterona y pues eso los hace todavía más temperamentales. Por eso es que normalmente caballos que tengan un testículo de arriba, adentro, en cavidad abdominal, pues sí es muy recomendable quitárselo
para que tenga una mejor función zootécnica. ¿Qué le pasaría? Sí. Bueno, entonces, en el caso de las yeguas, la gestación de las yeguas, como les decía ahorita, dura 11 meses con más o menos 15 días. Bueno, una yegua, dentro del primer periodo de gestación, que serían los 3 primeros meses, se recomienda que no la utilicen para una actividad zootécnica, que la dejen en reposo, porque esa yegua con mucha facilidad puede ser el caso que reabsorba el embrión, ¿sí? El movimiento de la yegua y el embrión, que todavía no está bien adherido a las paredes del endometrio, puede ser el caso que produzca una reabsorción embrionaria. Entonces normalmente no se usan. Ya después de los 4 o 5 meses sí se agarra bien el embrión al endometrio. El problema que va a tener es que el feto y ese, pues lógicamente le va a quitar más oportunidad de hacer sus actividades por el peso que es el animal. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los métodos de manejo de equinos. Esto yo creo es muy común que batallemos con el manejo del caballo. Tenemos que entender primero que el caballo es muchísimo más fuerte que nosotros, ¿sí? O sea, la cuestión de los músculos, pues nomás vean mis músculos y vean los músculos de los caballos, no tienen ni punto de comparación. Ellos son 20 o 100 veces más fuertes de lo que podemos ser nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos el cerebro bien desarrollado y podemos entender dónde acomodarnos para que podamos manejar con más facilidad el caballo. Lógico, si yo me pongo enfrente del caballo o en las patas del caballo, pues siempre tengo el riesgo de que me pueda lastimar. La velocidad de él no le alcanza a percibir mi vista. ¿Sí? A veces que tira una patada al caballo y te la puso muy cerquita, si tú te haces como que te quitaste. No, en realidad no te quitaste, en realidad él no te la quiso dar. Él nomás te avisó que te hicieras por un ladito, pero que la siguiente sí te la va a poner la patada. Entonces, no crean que somos más ágiles que ellos son mucho más ágiles. Entonces, en el caballo, lo ideal es que no te pongas enfrente del caballo nunca cuando hagas una actividad con él, ni en la parte posterior. Te pones de los lados, sobre todo a la altura del hombro. Si estás muy pegado a la altura del hombro, te va a ayudar a que el mismo caballo, si hace un movimiento rápido, su misma extremidad te va a empujar y te va a ayudar a que te retires, a que te quite. Lógico, va a ser un golpecito, pero no un golpezazo que si estás a 1 metro y avienta con toda la extremidad te puede hasta matar, te puede fracturar. Entonces lo ideal es que ustedes cuando van a trabajar un caballo se pongan a la altura de los hombros, ¿sí? Y pegados, no separados. Contra más pegados estén a él, más seguros van a estar. Lo más común es que les pongamos esto que se llama martigón y que le ponemos con un jalón, que normalmente se usa con una cadena, y esa cadena, a veces la gente no entiende para qué funciona, pero la cadena es como un tipo de castigo, se pone por dentro de la encía, o por debajo de la encía, o por encima de lo que vienen siendo las fosas nasales, y eso le causa cierto malestar al animal, y es una forma en que los podemos controlar, ¿verdad? Entonces, el caballo, siempre que lo van a manejar, pues se recomienda que usen este tipo de amartigones. Estos amartigones hay de diferentes tipos. Hay unos que son hasta con cerdas de pelo, que esas cerdas de pelo pican y se les entierra al caballo. Entonces, no sé si han fijado gente que dice, no, yo no le pongo freno al caballo, pero le pone no recuerdo el nombre que les dan, como amartigón, pero de cerdas, y con cualquier jaloncito que les den, pues le duele el caballo y claro que va a responder a donde tú le estás llamando, pero lógicamente el estar utilice ese tipo de equipamiento, pues le va a producir lesiones sobre la piel del animal y tarde o temprano pues eso va a traer consecuencias. Entonces lo ideal es que le enseñes tú al caballo que lo que tú vas a hacer es para ayudarlo, no para perjudicarlo, ¿verdad? Yo le pongo de ejemplo ahí en la clase, es que el caballo, por ejemplo, cuando ustedes van montados con un caballo y cruzan por un charco y
el caballo cruza el charco. Bueno, el caballo no tiene la capacidad de dimensionar si ese charco tiene 3 metros de profundidad o si solo nada más es un espejo de agua. Si él cruza por el charco es porque te tiene confianza de que donde lo vas a pasar tú no va a ser un lugar donde se va a lastimar y por eso cruza. Pero si por él fuera, le pegaba un brinco o lo rodeaba, no lo iba a cruzar. A mí me toca seguido caballos que con que vean alfombras o plásticos de color negro, le tienen miedo, no se quieren pasar por ahí. Eso hace que el animal dependa mucho de la confianza que le des. Entonces, el primer punto que debes de tener tú para tener un buen manejo con el animal es eso, que el animal te tenga confianza. Bueno, entonces lo más común para utilizar, pues es eso, es el amartigón. El otro que usamos muy común, pues es el lacial, que es muy parecido a lo que estábamos diciendo ahorita, pero lógicamente este es más brusco, ¿eh? Es agarrarles el belfo con un aparato. Hay unos que son de cadena y les agarran y le dan vuelta y eso le causa bastante malestar al animal y se controla. Cuando vamos a derribar animales, antes, cuando yo tenía la clase que tomara la clase en equinos, en exterior y manejo, nos enseñaban a tirar a los animales con cuerdas. Le pasaban una cuerda de la extremidad de la pata y luego la pasaban por el cuello y luego esa la volvían a repetir y la pasaban por un lado y lo mismo hacían del otro lado. Jalaban esas 2 cuerdas, iban juntando las patas hacia el pecho y ya que se caía el caballo, estas las alcanzaban a agarrar y las juntaban las 2. Es bien difícil que lo hagas bien. Es bien probable que vayas a lastimar un caballo haciendo eso. A mí me ha tocado seguido animales que me llevan gente que castra caballos así en forma rudimentaria, sin utilizar ninguna anestesia, ningún medicamento, y lastimados de la espalda, fracturados de una mano, lastimados de un casco, lastimados del cuello. O sea, y eso normalmente se alcanza a ver hasta 1 mes o 2 meses después de que hicieron la castración del animal. Entonces, yo la verdad no les recomiendo que utilicen este tipo de técnicas para derribar los animales. Normalmente lo que utilizamos son tranquilizantes y anestesias para poderlos manejar, ¿verdad? Que ahorita ya son muy común de estarlos utilizando. Bueno, entonces, para derribar el animal, tranquilizante y anestesia, es la única que les recomendaría yo. Para trabajar el animal de pie, usamos el lacial o usamos el amartigón, como lo estuvimos viendo anteriormente, que se pasa por la parte, la cadena por la parte superior o por la encía, y normalmente los animales con eso obedecen. Lo que sí es bien importante es que si empiezas a utilizar este tipo de técnicas y el caballo se pone un poco a la defensiva y tú lo dejas, el caballo, él va a entender que ya te ganó. Entonces ya difícilmente lo vas a poder manejar. En ese momento tú que empiezas a manejar hacia el caballo, pues tienes que terminar de hacer lo que pensaste de hacer, para que entonces sí puedas manejarlo en un futuro sin ningún problema. Bueno, era lo que les decía ahorita. El casco del caballo crece más o menos a 1 centímetro por mes y va a crecer por 3 diferentes áreas, que vienen siendo la corona, los talones y la ranilla. Y el casco tiene un problema muy particular, que tiene una lámina propia, que es como una esponja, que son puros vasos capilares, que esos vasos capilares, si tienen una mala circulación, es muy probable que se empiecen a estancar aquí todas las toxinas. Entonces, el día de mañana, este animal va a empezar a presentar problemas de mala circulación en sus cascos. Por eso es importante no darles alimentos que sean ricos en toxinas, ¿sí? ¿Qué alimentos son ricos en toxinas? Pues ahorita lo vimos, el maíz, la alfalfa. Entonces, todo ese tipo de alimentos siempre tienen riesgos a que, a final de cuentas, te produzcan ese tipo de problemas de laminitis. También sucede cuando, por ejemplo, tenemos un cólico que dura el caballo varios días, genera demasiadas aflatoxinas y esas aflatoxinas tarde o temprano se van a circular por el casco y se van a ir congestionando y le van a producir un problema de circulación. O por decir una yegua que parió y tuvo un parto distóxico, también de igual forma va a tener problemas la yegua con sus cascos en un futuro. Entonces, todos esos animales que tienen partos distóxicos, que tienen cólicos recurrentes, es importante darles alimentos que tengan menor cantidad de toxina
o darles laxantes que ayuden a que evacúen con más rápido las toxinas. El más común que se utiliza es el aceite mineral, que no se absorbe. Así como ustedes les dan 1 litro de aceite mineral, así lo va a defecar el animal. Bueno, el otro punto que es importante son las caballerizas. Las caballerizas deben de tener un tamaño promedio de 4 metros por 4 metros. Ese es el tamaño idóneo para una caballeriza. Debe tener su comedero y debe tener su bebedero. Bueno, está en muy mala posición. Esto no se recomienda que se ponga en la puerta. Normalmente estos se deben de poner en la parte de atrás, que son las partes que menos recorre el animal. Son las partes donde menos transita el animal y te puede durar más tiempo el alimento y el agua sin estar contaminada. Cuando hay gente que tiene muchos caballos y tiene nada más una persona que les trabaja, es muy común que aviente el alimento aquí en esta área. Y resulta que el caballo es el área que más pisa, el área donde más recurre. Entonces, con mucha facilidad, echa a perder con mucha facilidad el alimento. Entonces, lo ideal es que entre la persona y ponga el alimento en la parte posterior, y en la parte posterior puede poner en un pesebre el grano, pero la alfalfa, el heno, se recomienda que siempre lo ponga en el piso. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, la Unión Ganadera tiene unos comederos que son altos, tienen como una charolita y luego una red arriba donde ponen el grano, y el caballo agarra y lo tira al piso. Y este caballo está tonto, pues ¿por qué tira el...? No, en realidad los que estamos mal somos nosotros. El caballo, su forma natural de comer es en el piso, por eso es que lo hace recurrentemente, ¿sí? Entonces, ese tipo de comederos pues no funciona. A lo mejor parece ser que son muy... que te hacen ahorrar alimento, pero al final de cuentas pues no es una forma natural del caballo para comer. Ahí está, perdón. Bueno, la otra son las camas. Lo más común que usamos son camas de aserrín, de arena y de paja. Lo más común aquí en Chihuahua es el aserrín porque pues, tenemos mucha madera, que últimamente ya se ha ido complicando porque utilizan el aserrín para hacer de estas piezas de Macopan, entonces ya no está tan accesible, ya estamos batallando más. La otra, que es muy fácil, pues es la arena, ¿verdad? Sobre todo si tú tienes un rancho y ahí tienes los caballos en una caberiza, pues en cualquier rechuelo consigues la arena, no batallas para conseguirla. El único problema de la arena es que es un poquito fría. Si es una hierba que está gestante y tiene a su potro y hay orín y el potro recién nacido, pues va a ser muy fácil que se les enferme. Entonces ahí se recomienda que si tienes arena y tienes así una cría, pues a lo mejor arriba de la arena le puedas echar paja. Las de pura paja son muy caras, porque una caberiza de estas dimensiones necesita por lo menos 2 o 3 pacas, y esas 2 o 3 pacas van a durar nada más alrededor de 3 días, 4 días. Se va a comer una parte, pero va a ser bastante caro, te va a costar alrededor de 300 pesos cada vez que le vayas a poner una cama. Entonces no se usa tanto. En Estados Unidos la usan mucho porque pues, la paja para ellos no cuesta, tienen demasiados esquilmos. Las otras que se usan, pues ese es el estiércol, ¿verdad? Mucha gente va dejando el estiércol. ¿Cuál es el problema del estiércol? Pues es que está contaminado. Es una cama que tiene gran cantidad de próteínas y esto le puede ocasionar tener una herida que tenga el animal. Entonces, pues no se recomienda, pero es muy común. Las de tierra, o sea, dejarle pura tierra, va a ser muy fácil que el animal esté escarbando, produzca hoyos, y esos hoyos, pues no permita que tenga una buena filtración de los líquidos, se quede ahí, y al cabo de un tiempo, pues va a ser un cochinero la caberiza, y el caballo no se va a querer echar. No se han fijado, pero caballos cuando les ponen la cama reciéncita ya sea de aserrín o de paja, luego se tiran, se acuestan y duran ahí un ratito acostados y se dan vueltas y todo, pues porque les gusta, ¿verdad? Estar en algo limpio. Si no es así, pues pueden ver el caballo hasta 2 o 3 días parados sin echarse. Entonces sí tenemos que tener una cama que sea apetecible para el animal para que él pueda descansar adecuadamente. Bueno, la ubicación de la caballeriza también es importante. La ubicación de la caballeriza, si yo tengo una caballeriza que le pega el sol de la tarde, esa caballeriza lo que va a ocasionar es que el animal siempre está en la parte posterior de la caballeriza. Entonces, si la caballeriza es pequeña y nada más va a usar la mitad de la caballeriza, pues imagínense. O sea, lo ideal es que no permitan que la caballeriza les esté pegando el sol en la tarde, sino que nomás les pegue el sol en la mañana o les pegue de un lado izquierdo o lado derecho, pero no de frente.
O, por ejemplo, cuando hay caballerizas que son de los dos lados, que hay caballerizas de los dos lados, o nada más hay un túnel, bueno, pues ahí no tienes ningún problema con la orientación. La otra son las ventanas. Debes de tener una ventana de por lo menos 1 metro cuadrado para que corra el aire y tenga una buena ventilación. Las puertas también deben de tener por lo menos un espacio de 15 centímetros de cada lado del grosor del animal para que pueda pasar sin ningún problema, ¿sí? O sea, si yo voy a hacerle una puerta y es una miniatura, pues no, ahí no vas a tener problema. Pero si yo hago la puerta normal y es un caballo percherón y queda justo, va a ser muy probable que se lastime las caderas cada vez que quiera salir por esa puerta. Entonces, lo mínimo que debe tener cada lado de la puerta son 15 centímetros. Bueno, en cuanto a la limpieza del caballo, pues es una limpieza diaria. Eso sí es bien importante. Yo creo que es donde sufrimos más. Los caballos, por ejemplo, los cascos, con este tipo de ganchitos, es bien importante que los estén limpiando todos los días. En ocasiones hasta 2 o 3 veces al día hay que estar limpiando los cascos. Si los dejamos con cierta humedad, el otro día nos tocó de estar oliendo un caballo que tenía hongos y ya van a ver cómo huelen los pobres y es bastante doloroso. Y aparte el hongo va carcomiendo el casco. Va a llegar un momento en que ese casco se vaya perdiendo y llegue hasta la línea blanca y eso le ocasiona lesiones que sean más graves. La otra es el trabajo diario. Imagínense un caballo que le comentaba ahorita que dure adentro de una caballeriza 24 horas y resulta que hoy no lo trabajaron porque llovió, se va a aventar otras 24 horas. 48 horas dentro de un espacio de 4x4. Pues claro que ese caballo va a empezar a hacer vicios. Los vicios que agarran es que empiezan a hacer la danza del oso en la puerta, se empiezan a como a balancear, o son caballos que jalan aire, que empiezan a agarrarse de las puertas o de vigas y empiezan a hacer como que tragan aire. Todo ese tipo de vicios que van formando es por el ocio del animal. Entonces, la forma más práctica para quitar ese tipo de vicios es que saques al animal y tenga mayor cantidad de actividades. El caballo debe salir todos los días. Todos los días debe salir el caballo por lo menos 1 hora al día, ¿sí? Ya sea que lo trabajen o que lo suelten en un picadero y él ande ahí retorzando y se ande moviendo. Pero el caballo no puede estar adentro de una cabeza 24 horas porque si no tarde o temprano te lo va a empezar a cobrar. Entonces hay que estar sacando el caballo a diario. Los implementos de limpieza pues son bien importantes. Ahorita lo decíamos, el amartigón. Este es un amartigón que tiene un jalón sin castigo. Allá son implementos principalmente de limpieza, las almohadas, el limpiacascos, la escrepa para quitar el líquido. Todo este tipo de implementos, cada uno tiene su diferente función. No quiere decir que sean diferentes marcas, sino son diferentes funciones que tienen cada uno. El caballo tiene muy susceptible la piel. Por eso no se fijan a veces, sobre todo las mujeres, cada rato están buscando champú para caballos. Lo único que hace el champú para caballos, a diferencia del que usamos nosotros, es que no son tan agresivos y dejan de cierta forma una capita de grasa. ¿Sí? Esa capita de grasa protege a la piel y por eso es que les funciona mejor el champú. Pero lo ideal es que no usemos el champú a diario. Yo puedo usar con la almohaza todos los días, quitarle el sudor al caballo sin necesidad de bañarlo con jabón, o puedo mojarlo si está haciendo mucho calor todos los días y no pasa nada, pero usar jabón todos los días en la piel del caballo, tarde o temprano le va a traer lesiones en la piel. Entonces no se recomienda que estén usando jabones todos los días. Lo normal es que los bañen con un jabón 1 vez por semana o cada 10 días y sí los cepillen todos los días. Bueno, por último, pedían el otro día que explicaran la forma en que se aplican los medicamentos. Los medicamentos se aplican de forma intravenosa, intramuscular, que eso es lo sistémico, o puede ser vía oral. La forma sistémica que se utiliza, normalmente cuando son intravenosos usamos la yugular, esta venita que está aquí. Todo lo que vean ustedes superficial son venas y todo lo que sea profundo son arterias. Esta yugular es superficial, pero si yo pongo la aguja un poquito inclinada hacia adentro, voy a agarrar una vena, ¿sí? Entonces, siempre que se pongan un producto, se tiene que poner muy tipo subcutáneo, muy pegado a la piel,
y lógico, siempre estar checando la irrigación, que realmente estés adentro del vaso. El área de poner intramuscular es esta área aquí del cuello, este pedacito, y aquí en la anca es donde ponen. Alguna gente pone en esta parte de arriba, yo no se lo recomiendo que lo usen, porque si llegan a poner un piquete que le cause alguna lesión al caballo, esa lesión cada vez va a perforar más hacia adentro y cada vez va a ser la lesión más agresiva. En cambio, si llegaran a tener una lesión en esta área, pues el mismo movimiento del caballo está exudando y está ayudando a que más rápido se recupere. Entonces, lo ideal es que pongan medicamentos intramuscular, que tengan más de 15 ml en esta área, pongan medicamentos menores de 15 ml en esta área y pongan medicamentos intravenosos en esta área. Y los medicamentos que se dan vía oral, ese es bien importante que los pongan entre lo que viene siendo el cachete y lo que viene siendo la mandíbula, en el espacio que queda ahí, ponen ustedes el medicamento. Si lo ponen dentro de la cavidad bucal, el mismo caballo con la lengua lo va a arrojar, lo va a echar para afuera y pues no van a tener éxito en cuanto a la cantidad, la dosificación en la que la estén aplicando. Bueno, pues es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, 30 años de experiencia, ¿verdad? Y fue nomás 1 hora, así es que muy importante la participación del médico. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Adelante, doctor. La pregunta es, cuando se da un suplemento, estoy repitiendo para los que están en Zoom, ¿verdad? Normalmente son 3 partes por una de concentrado, ¿verdad? Y de 3 de heno por una de concentrado. Y cuando se da un suplemento, ¿cuánto es lo que se da? Bueno, ahí sí tienes razón. La cuestión de los suplementos es que al tipo del suplemento que le vas a dar. Entonces es un poquito difícil que lo pongamos en porcentaje, porque va a depender mucho de la concentración del producto. De igual forma, normalmente todos los alimentos van a tener una cantidad de vitaminas y de minerales. Bueno, ya viendo nosotros, por ejemplo, ahorita lo comentaba en cuestión de una yegua en gestación, en la cual tengo que dar una sobredosis en cuanto a calcio, fósforo. Normalmente el mismo producto te hace una recomendación de la cantidad del producto. Ya si queremos ser más específicos, bueno, entonces tendríamos que hacer un análisis del animal para ver sus requerimientos y entonces sí lo pudiéramos dar. Pero normalmente no somos así tan delicados en ese sentido. Normalmente aceptamos las recomendaciones que nos da el productor del suplemento. La pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre las pacas que se cosechan en praderas irrigadas y sobre forraje seco en el agostadero? Que se cosecha. Y el pastoreo directo en las praderas. Bueno, ahí sí hay una gran diferencia. El problema es el manejo que le damos a los animales. Por ejemplo, a mí me ha tocado tener yeguas de reproducción que están en praderas, que los sueltan durante el día, en la mañana, y luego ya los meten a un corral o una caberiza. Normalmente esos animales no tenemos problemas de cólicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el caballo directamente está consumiendo poco a poco su alimento. Les decía que el caballo normalmente puede consumir hasta 20 horas al día, puede estar comiendo prácticamente todo el día, a diferencia de que si yo agarro a ese animal y lo pongo en una cata,
lo pongo en una caberiza y le doy un alimento que lo vaya a consumir en una, que es lo común que se lo consumen, pues yo sí estaría más de acuerdo de dárselo en la forma que dices, dárselo directo en la pradera. Le puedo hacer, si son de rendimiento, que van a estar a lo mejor en un hípico, en un lienzo charro, en una arena de rodeo, o simplemente de paseo, pues no tienes la oportunidad para estarlos sacando a ese tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que aprender a convivir con esa situación y tratar de ser lo menos lastimosos para que esos animales sufran lo menos posible en esas situaciones. Pero lo ideal es eso, ¿verdad? Que estuvieran en esos lugares alimentándose. A ti. Aquí hay otra pregunta. Usted ve que los caballos agarraban mañas cuando duraban mucho encerrados, ¿verdad? Yo tengo un caballo que agarra aire, ¿eso ya no se quita? O sí, porque nosotros lo tenemos con un collarín, pero pues en cuanto se lo quito, luego se pone luego a tragar aire otra vez. Sí, bueno, la pregunta es sobre los equipos para evitar que traguen aire a los caballos. Les comentaba hace rato que esas son mañas que agarra el animal por durar tanto tiempo adentro de la caberiza. Aparentemente parece que son muy difíciles de quitar, pero si tú le pones a hacer otras actividades al animal, muy seguramente poco a poco va a ir dejando de jalar aire. Yo les comentaba en la clase el otro día que hay gente que les pone hasta pelotas colgadas en diferentes partes de la caberiza y lógicamente lo primero es que si el caballo está dentro de una caberiza, pues por lo menos sacarlo 2 o 3 veces en el día o 2 o 3 horas en el día para que pierda un poquito, se distraiga más y con eso poco a poco se va a ir quitando. A mí me ha tocado ver esos aparatos para jalar aire que normalmente lo que hacen es que hacen presión sobre la garganta y sienten que se asfixian y nada más con que jalen un poquito el cuello hacia adelante evitan ya ese problema. Hay otros que son más agresivos que traen hasta unos picos que si hacen eso, los picos se les entierran, pues también tienen forma de cómo evitarlos. Entonces, a mi recomendación sería que lo mejor es que le dieras otro tipo de actividades al animal para que tuviera más distracción en lo que está haciendo. Una pelota colgada es muy común que les pongan y lógico que lo saques más tiempo al área para que él tenga un poco más de movimiento. Bueno, pues prácticamente casi estamos concluyendo. Si los que están en Zoom tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta a los que están en Zoom? Bueno, no hay preguntas, pues le damos un... A ver... La pregunta es cada cuándo se debe desparasitar y si debe de ser en ayunas. Bueno, a diferencia de nosotros, el caballo difícilmente en un momento va a estar en ayunas, va a estar su estómago vacío, pero de todos modos sí se recomienda que lo hagamos en la mañana la desparasitación. Por cualquier problema que pudiera presentar el caballo, pues tenemos todo el día para estarlo viendo si presenta alguna anomalía. La desparasitación yo te recomiendo que la hagas cada 3 meses. Y cada 3 meses es por la cuestión de que el parásito, sus etapas de ser huevecillo, a ser larva, a ser un parásito adulto, más o menos es alrededor de 2 meses a 2 meses y medio. Entonces lo que trata uno es de romper ese ciclo, de tratar de que el parásito no llegue a la etapa adulta para que se esté reproduciendo. Entonces yo le doy el desparasitante cada 3 meses y lo más seguro es que voy a romper el ciclo. Si nunca lo habías desparasitado y tú acabas de adquirir ese caballo, yo te recomiendo que lo desparasites hoy y a los 15 días lo vuelvas otra vez a desparasitar, porque esos parásitos, cuando son huevecillos, pues no tienen forma de ingerir el desparasitante y pues no van a ser susceptibles.
En cambio, a los 15 días, que es cuando eclosiona el huevecillo, pues entonces con la segunda desparasitada lo vas a tener. La ivermectina, que es el desparasitante más común que utilizamos, uno de sus atractivos es que dura en sangre hasta 20 y tantos días. O sea, lo que quiere decir que si yo lo desparasito hoy durante 20 y tantos días, está haciendo efecto como desparasitante. Entonces esos huevecillos que duran 15 días en eclosionar, los voy a acabar. Lo que pasa es que puede tener grado de toxicidad, entonces no se recomienda que siempre estés utilizando el mismo desparasitante, y de igual forma hay cierta resistencia de parásitos a ciertos productos, entonces lo idóneo es que siempre estés rotando los desparasitantes. Tenemos una pregunta que dice, un caballo en mantenimiento, ¿cuánto tiempo se le debe de dar picadero diariamente? Bueno, ese a mi consideración depende mucho de la función zootécnica del animal, de la actividad que tenga el animal. Pero si pudiéramos decir que si fuera un animal de mantenimiento, que nada más lo estoy utilizando de vez en cuando, pues por lo menos, les decía ahorita, tenerlo en picadero una media hora y tenerlo afuera de la caberiza por lo menos unas 2 horas, en un área donde él pueda estarse moviendo con mayor libertad y con más espacio. Entonces, mínimo yo les recomendaría que duraran 2 horas. Hay una enfermedad o un padecimiento que le dicen el lunes por la mañana, que precisamente es algo así, que le dicen el lunes por la mañana porque normalmente los trabajadores el domingo no quieren trabajar, los dejan los caballos adentro de la caberiza y al día siguiente de la mañana amanecen con linfagitis, un problema de la circulación linfática, con excedentes de proteína por no haberla degradado, y entonces se establece. Entonces lo que quiere decir que con un solo día que no lo trabajemos, tienes para que tengas este tipo de problemas. Bien, pues muchas gracias, doctor, y aquí concluimos su presentación. Gracias a los que nos están siguiendo en las redes y le damos un aplauso al doctor por su presentación. Muchas gracias a todos, a nombre de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias.